En este video veremos cómo descargar los archivos Mapeo Settings, que son los archivos que contienen la información referente a la configuración que usamos en Mapeo, las categorías, las preguntas, el cuestionario, los iconos. Vamos a ver cómo encontrar este archivo que lo habremos recibido por Telegram y cómo cargarlo a nuestro aplicativo Mapeo Móvil, para que Mapeo Móvil use esas categorías y no las que vienen por defecto. Bien, antes que nada lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación Telegram. Para encontrarla voy a ir a este círculo blanco con 6 puntos negros que me aparece en la parte inferior de la pantalla para que se me abra la pantalla donde hay todas las aplicaciones que yo tengo instaladas en el celular. Voy a clicar allí. Y aquí voy a buscar Telegram. Puedo buscarlo navegando arriba y abajo por esta pantalla o bien puedo ir en la parte de arriba donde hay el buscador. Clico allí, se me abre un teclado y escribo el nombre de la aplicación que estoy buscando. Telegram. Ahí está. Ahora voy a clicar para que se abra. Una vez abierto me aparecen aquí los distintos chats, los distintos canales por los que yo envío y recibo mensajes, los distintos contactos. En este caso, en el primer de los canales es donde yo he recibido este archivo, el primero de todos, que se llama mapeo-config-amarakaeri-versión 3.1.1.mapeo settings. Esto es importante. El archivo que yo necesito para cambiar la configuración que Mapeo Móvil está usando es un archivo que termina en .mapeo settings. ¿De acuerdo? Entonces el nombre que tenga antes del mapeo settings será distinto para cada proyecto. En este caso se llama así, mapeo-configuración, etc. Lo que yo tengo que hacer es descargar este archivo en mi celular. Para descargarlo tengo que ir a la parte derecha del mensaje donde hay los 3 puntos, clicar allí y escoger la segunda opción, guardar en descargas. Bien, me dice que ya se ha guardado en descargas. Bien, una vez ya hemos hecho esto, vamos a comprobar que se nos haya guardado el archivo en descargas. En este caso, para abrir descargas voy a ir otra vez a este círculo blanco con 6 puntos negros que me aparece en la parte inferior. En su celular puede ser un poco distinto, lo que quiero hacer es abrir la pantalla donde están todas las aplicaciones instaladas. Puede que en su celular se vea un poco distinto, pero bien, en mi caso se ve así. Y aquí voy a buscar el icono de descargas, que es este icono que me aparece en la tercera línea, como ven aquí, de color azul, redondo con una flecha blanca hacia abajo. Si no lo encuentro, otra vez puedo ir al buscador y escribir descargas. Ya me aparece aquí, lo abro. Y aquí voy a ver todo lo que yo he descargado en los últimos tiempos. El primero de todo es este archivo. Como vemos se llama igual, mapeo, bla bla bla, bueno, etcétera, termina en .mapeo settings. Y vemos que lo he descargado a las 11:43, es decir, hace exactamente un minuto. Perfecto. Regreso otra vez a la pantalla inicial de mi celular y ahora voy a abrir la aplicación Mapeo. Otra vez la voy a buscar en esta pantalla donde me aparecen todas las aplicaciones, ¿no? Dando clic al círculo blanco con los 6 puntos negros. Puedo buscar Mapeo así. Es esta aplicación de color negro con una lágrima blanca invertida que nos aparece aquí. O bien puedo buscarla en el buscador en la parte de arriba. Doy un clic, se abre teclado y escribo Mapeo. Aquí está. Le doy un clic para abrirla y se nos está abriendo la aplicación Mapeo en nuestro celular. A mí me pide estos permisos que seguramente ustedes ya han aceptado. A mí solo me aparece esto porque estoy grabando un vídeo a la vez que estoy usando el aplicativo. Estoy usando 2 aplicaciones a la vez y por eso mi celular pide estos permisos, pero bueno, a ustedes en teoría no les tendrían que aparecer porque ya lo aceptaron en los pasos anteriores. Si les apareciera, tienen siempre que aceptar los permisos que les pide Mapeo, ya sean de ubicación o de uso de la cámara. Bien, ahora estamos en la pantalla principal de Mapeo y para cargar la configuración que nos hemos descargado, ¿no? Este archivo que se llama .mapeo settings, tenemos que ir en la parte superior derecha de la pantalla donde se ven 2 tarjetitas. Clicando allí
podríamos acceder a la lista de observaciones que hayamos hecho. En este caso yo no tengo ninguna observación, no me aparece nada, por eso aparece añadir observaciones. Comience desde la vista de mapa o la cámara para grabar su primera observación. Como vemos, yo no tengo ninguna, pero aquí es donde me aparecerían las observaciones. Bien, ahora lo que tengo que hacer es ir a la parte superior derecha de la pantalla, donde hay este engranaje de color gris, esta rueda. Clicando esta rueda voy a abrir la pantalla de ajustes. Bien, ya la hemos abierto. Y aquí hay 3 opciones: cambiar el idioma, cambiar la configuración o tener más información de mapeo, ¿no? Idioma, configuración y acerca de mapeo, más información sobre mapeo. En este caso, lo que yo quiero hacer es cambiar la configuración del proyecto, ¿no? Cambiar las categorías, los iconos, las preguntas, porque nosotros hemos diseñado una categoría, una configuración que es específica para el proyecto que ustedes están realizando, ¿no? En ese caso lo que tienen que hacer es darle clic a esta categoría, a este segundo apartado, y como ven les aparece esta página con la información de la configuración que están usando de manera automática, ¿no? Actualmente, que es la configuración mapeo-default-settings versión 3.2.1.0. Default significa por defecto, es decir, que por defecto están usando esta configuración. Yo quiero usar la configuración que yo me he descargado por Telegram. Para hacer esto lo que tengo que hacer es clicar en este botón gris donde pone Import Config en azul. Voy a clicar allí y se me va a abrir directamente la página de descargas, donde yo tengo mi archivo, ¿no? Que he descargado con anterioridad. Como ven, en la parte de arriba, el primer archivo de todos es el archivo que termina con mapeo settings. Es este el que yo quiero usar. Pero si les aparece igual, lo que tienen que hacer es clicarlo una vez y, como ven, ya va a cambiar de manera automática. Configuración actual, ahora ya no me sale esa configuración por defecto, sino que me aparece la configuración que yo he escogido. Vemos el nombre y abajo me aparece una clave del proyecto, en este caso EK20, y el resto no se puede leer. Esta clave lo que hace es proteger los datos que nosotros estamos recogiendo y que solo los podamos intercambiar o sincronizar con otros dispositivos que estén usando la misma configuración, ¿no? Es como una clave que protege los datos. Si nosotros no hemos podido encontrar este archivo, vamos a ver cómo navegar para encontrar este archivo. Vamos otra vez al botón Import Config, clicamos. A mí se me abre descargas automáticamente, pero si no se les abriera, lo que pueden hacer es acceder a la parte de arriba de la izquierda de la pantalla. Hay 3 líneas horizontales paralelas de color blanco. Yo voy a clicar allí. Y aquí se me abre un panel donde yo puedo escoger dónde ir. Puedo ir al Drive, a las imágenes, a los vídeos, al audio, a descargas. En este caso ustedes pueden seleccionar y ir, si no se les abre de manera automática descargas, pueden seleccionar descargas, esta última opción, y se les aparece esta pantalla donde seguramente la primera opción será el archivo .mapeosettings que se han descargado hace un momento. Lo clican y les tendría que aparecer esta pantalla, ¿no? Con la configuración actual que nosotros hemos escogido. Muy bien, ahora ya podemos regresar con esta flecha que aparece en la parte superior izquierda hasta la pantalla principal de mapeo. Como vemos, está aquí. Ahora ya hemos cargado la configuración específica para el proyecto que nos interesa. Muy bien, este vídeo termina aquí y en otros vídeos veremos cómo utilizar la aplicación de mapeo. Si quieres acceder a más videotutoriales de mapeo, puedes suscribirte a este canal o bien consultar los links que encontrarás en la descripción de este vídeo.